Bueno, y para no olvidarnos que una vez casi fuimos soviéticos, hoy voy a hacer una ensalada rusa. Como siempre, busco a la maestra Nixa. Es una receta original de ella. Esta es la edición revisada de esta muchacha que hizo. Pero está igual en el libro original de Nixa. La misma, está ahí lo mismo. Nixa iba adaptándose a lo que había en el mercado. Y entonces, en ese tiempo, la receta llevaba papa. Aquí en la receta dice que lleva 4 tazas de papa. Voy a usar esto para medir las tazas, porque esto es una taza. 4 tazas de papa hervida, 2 tazas de remolacha, una taza de masa de langosta. Ya la compré así al vapor, la cocina al vapor. Una taza de jamón, que no tengo mucha luz aquí. Una taza de remolacha, una de pitipoy, que son estos bolitas, chícharo le dicen a alguna gente. Una taza de masa de pollo o pavo, yo tengo pavo. Y una cucharada y media de sal, que fue lo que le eché a hervir la papa. 3 huevos hervidos y una taza de mayonesa. Entonces lo que vamos a hacer primero, la papa yo les sugiero que la hiervan con la cáscara, porque así aprovecha todos los beneficios que tiene la cáscara. Todas las viandas en general se deben hervir con la cáscara. Y como es fácil de quitar, hay gente que hasta se la deja y le gusta tenerla en la comida. Y entonces, como le estaba diciendo, los beneficios de la cáscara son muchos. Cuando usted le quita la cáscara, pierde propiedad de las viandas. Todas las viandas. Los plátanos yo también los hiervo con la cáscara, los plátanos verdes. Los maduros usualmente los hago fritos, pero cuando lo hiervo también con la cáscara. Y entonces vamos a ir midiendo. Déjame sacarla para acá. Para prepararlo ahí en la fuente esa. Usted coge y hierve las papas con una cucharada y media de sal, que sean como 4 papas más o menos, para que le dé para 4 tazas. Y después coge y el agua esa que le queda, mucha gente la usa para varias cosas, hasta para enjuagarse el pelo cuando se lo lavan, porque tiene mucho beneficio si se toma el agua esa y si se usa también como fertilizante para las plantas. Usted le echa esa agua y obtiene beneficio las plantas a las que usted se la eche. Como le estaba diciendo, nosotros casi un día nos hicimos soviéticos, porque la amistad entre Cuba y la Unión Soviética se hizo fuerte después de la revolución, después que triunfó Fidel en el 59. Pues a muchos sectores de la sociedad que se fueron y se exiliaron en la Florida, no le parecía bueno el gobierno porque le dañaba sus intereses, y entonces empezó como a tratar de quitar a Fidel de ahí, del gobierno, y entonces el gobierno de los Estados Unidos también al principio lo apoyaban, pero después instigado por los que habían perdido, bueno, no sé, los que estaban en contra de ese gobierno, pues entonces trataban de derrocar el gobierno, y él cogió y ya esta es una taza, ¿no? Vamos a ir poniendo, déjenme ver, 2 tazas, vamos a picar otro, me sobró papa. Y entonces cogió y se hizo amigo de los soviéticos. Los lazos se estrecharon entre la Unión Soviética y Cuba. Y entonces empezó como a proteger a Cuba, porque en ese tiempo, ya después de Stalin, la Unión Soviética ya era una potencia militar y económica, y entonces empezó a proteger a Cuba de los ataques de la gente que había en la Florida, que querían quitar ese gobierno, e instaló en La Habana unos misiles que apuntaban a los Estados Unidos. Y entonces
fue la guerra esa, la crisis de los misiles en el 1961, porque la Unión Soviética había puesto misiles que apuntaban para acá, para los Estados Unidos, en Cuba. Y entonces se logró que con eso, que los misiles que también los Estados Unidos tenían en Turquía apuntando a la Unión Soviética, pues negociaron y quitaron los de Cuba, pero también los de Turquía. Se benefició a la Unión Soviética. Y Cuba llegó a pertenecer al CAMI, que era una ayuda mutua económica entre los países que eran amigos de la Unión Soviética. Todos giraban alrededor de la Unión Soviética porque era la potencia militar y económica. Y entonces la Unión Soviética abastecía a estos países de combustible, petróleo, y también de armamento y tecnología, porque muchas de las maquinarias agrarias se desarrollaron en la Unión Soviética, que llegaron a Cuba, se desarrollaron en la Unión Soviética. También, pero los países que eran miembros del CAMI, como Cuba, porque mucha gente a veces dice, no, que Cuba nada más era como un parásito que vivía de ellos, pero también aportaba cítrico, níquel, y otras cosas. Cuba aportaba también mariscos, los mariscos, y entonces se ayudaban mutuamente. Pero bueno, la potencia militar de la época, entre todos esos países, era la Unión Soviética. Esta es la latica de Vitipuá, una taza. Está sobrando una tacita aquí. Entonces la zanahoria, también una taza. Vienen en rueda esta, cortada, pero yo la voy a picar en cuadritos, más chiquita. Y entonces por eso muchos dicen que casi llegamos a ser rusos. Todo lo que había en Cuba era ruso. Casi todo. Los miembros del CAME también, ellos, yo me recuerdo en un programa que tenía Nixa, que se llamaba Cocinar Minutos, igual que su libro, ella, los productos que usaba eran los que venían del campo socialista, y habían unas latas de pollo a la jardinera, no sé de qué país venían, pero habían otros que venían de Bulgaria, ¿no? Los ajíes rellenos, unas latas de ajíes rellenos venían de Bulgaria, y también unos pomos de jugo de melocotón que mi abuela me compraba, también venían de Bulgaria. También habían, las compotas sí eran rusas, que habían compota con crema y sin crema. La de crema costaban 60 centavos y la que no tenían crema 5 centavos menos. Pero usted le podía echar leche condensada a la que no tenía crema y estaba riquísima. Y eso llegaba por el intercambio que tenían estos países, los miembros del CAME. Había muchos países que eran miembros del CAME, no solamente los europeos, como Alemania, la democrática, no la federal, la democrática, Polonia, entonces de la taza de zanahoria, Checoslovaquia, ¿cuál otro país? En América estaba Nicaragua, Cuba y México, por un tiempo México. Y en África unos cuantos también. Todos eran miembros del CAME. A Cuba iban muchos africanos a estudiar, por los países que eran miembros del CAME. Y en Cuba la gente sentía cariño por los rusos. Se reían un poco de cómo construían las cosas, como las lavadoras, los refrigeradores y eso, que eran un poco toscos, y le llamaban por eso a los rusos los bolos, porque ya después que los cubanos fueron parte de los españoles, franceses y americanos, ya cuando vieron a los rusos les parecía un poco anticuado. Recordemos que los rusos, los soviéticos, bueno, los rusos primeramente, como estaban ensalzados en tantas guerras, el último zar que hubo, pues el país estaba devastado porque estaba con guerra con los japoneses, y por eso fue que lo destituyeron, porque estaba el país muy cargado de guerra. Y entonces fue recuperándose, pero
el tiempo que llegó Stalin al gobierno, los rusos eran un país tan pobre solamente comparado en Europa con los españoles. Y 2/3 de la población eran analfabetos. Él fue el que los alfabetizó e industrializó al país, porque era un país sumamente atrasado, a pesar de que era tan grande, era sumamente atrasado. Y Stalin fue el que lo industrializó, lo llevó a que fuera una potencia mundial. Recordemos para ese tiempo como fue el primer cosmonauta que salió al espacio ruso, ese Yuri Gagarin. Y ayudó mucho a Cuba de todo eso que ellos sabían, porque cuando llegó Fidel al gobierno, muchos intelectuales se fueron del país, y entonces con la ayuda de los soviéticos, ellos también, gracias a ellos, se industrializó un poco la agricultura y cosas así. Y el deporte ayudaron mucho. Entonces, de la taza de remolacha. Ahora vamos a echar los huevos. Y entonces, por eso, muchos decían, porque todo lo que había era de los miembros del Carmen. Pero generalizábamos y a todos le decíamos ruso, que todo era ruso. Y por eso tengo a mi muñequita aquí, la matrucha, que todos los cubanos queríamos tener algo de Rusia. ¿Cómo es? Sellito eso, ¿cómo que le decían? Un alfilercito que se ponían los niños aquí con el osito Micha. Todos los niños querían tener uno de esos. Y todos los programas como educativos, veíamos seriales de la Gran Guerra Patria. Vamos a cortarlo en rueditas los huevos. Total, después se mezcla todo esto. La película rusa, los muñequitos eran muy buenos, contaban una historia. Yo le digo a mis hijos que a mí los muñequitos que me gustan son los rusos. Yo creo que la mejor época que tuvo Cuba fue cuando estaban los soviéticos allí, porque era mi infancia. Éramos sumamente felices, podíamos estudiar lo que quisiéramos gratis, practicar el deporte que uno quisiera de gratis, todo. Por 40 centavos uno iba y veía el circo ruso. Y también por 40 centavos, que cualquier niño tenía eso al alcance. Y también por 40 centavos veíamos el ballet de Bélgica. Un precio ridículamente barato, que cualquier niño podía tenerlo. Y de los rusos nos quedaron muchas cosas, porque en ese tiempo empezaron los padres a ponerle nombre ruso a los niños. Stalin, Dmitri, ¿cuál otro nombre? Lenin, Vladimir, todos los rusos nos gustaban a nosotros. A las niñas Irina, Katiuska, Katia, todo lo que teníamos era ruso. La lavadora, como le dije, los carros, el Lada, el Moscovy, las motos aquellas que sonaban, que hacían una bulla, que le decían llamaperro. ¿Cómo que se llamaban? Se me van los nombres. Bejovina. Eran rusos, los camiones de transporte también. Las locomotoras también eran rusas, porque como con el bloqueo que le puso los Estados Unidos a Cuba, ya las locomotoras que habían americanas ya no podían funcionar porque no habían piezas de repuesto. Entonces los rusos llevaron sus locomotoras. Casi por eso mucha gente se burla y decía que casi éramos soviéticos. Y la carne rusa, que eran una lata de carne que nos encantaba. Había de todo cuando estaban los rusos, de todo, hasta inclusive la carne estaba ahí en la tienda, en la carnicería, y los carniceros no la vendían y la gente ni le importaba mucho, bien barata la vendían, la que no, porque daban por la libreta carne, pero a veces sobraba ahí y la gente ni le importaba porque había bastante comida. Acuérdense de la langosta,
usar el rabo. A ver si me da, yo creo que me va a sobrar toda la taza. Iban muchos cubanos a Rusia a estudiar, a capacitarse, técnico medio sobre todo. Me acuerdo cuando hicieron una textilera en Santiago, le pusieron de nombre Celia Sánchez Manduley, que empezaron a ir muchos cubanos a la Unión Soviética a capacitarse para saber cómo usar las maquinarias. Entonces vamos a picar la langota, falta un poco. Y habían viajes, hasta había un programa en la televisión que se llamaba 9550, que eran los kilómetros que habían de La Habana a Moscú, y entonces hacían preguntas sobre la Unión Soviética y lo que ganaban al final tenían que saber bastante de la Unión Soviética, pues se ganaban un viaje a la Unión Soviética. Había muchos shows buenos que yo veía de niña, como el electrónico. El payaso Ferdinando creo que era alemán, de la Alemania Democrática. Que a muchos no les gustaba, pero a mí sí me gustaba todos los muñequitos. Siempre traían una historia detrás, una moraleja también. Como uno de un perrito que se pierde y un hombre del circo se lo encuentra. Y él lo sometía ahí en el circo a hacer las piruetas, pero un día el niño, el dueño del perrito, que lo trataba con amor, va al circo y ve al perrito y lo llama. Y él se debatía, el perrito, entre irse con el dueño de él, que era el niño, o volver y al final decidió irse con el que le daba amor, el niño. Entonces de la taza de langosta. Con la langosta, ahora voy a picar el turkey. Qué rico huele la langosta. Esta es una receta de Nixa. También puede usar, si no le gusta la langosta, otros mariscos, pescado. Pero a mí me gustó la langosta. Entonces este es el turkey. Una taza también. Mira qué bonito se va comiendo. Y el jamón. Los rusos también llevaron a Cuba su ideología. Y entonces fue lo que adoptamos nosotros. Por eso mucha gente estuvieron descontenta con el triunfo de la revolución, porque se alejaba mucho de lo que había sido Cuba antes. Que bueno, no sé, a alguna gente también le gustaba, porque mi abuelo nació en el 1908, pero lo inscribieron en el 1909. Y entonces me decía que la mejor etapa que había tenido Cuba era esa. Y él había vivido antes. Porque él aprendió a leer después de adulto en una biblioteca. Esta es la tacita de jamón, ¿ves? Ya están todos los ingredientes, entonces me faltaría la taza de mayonesa y mezclarlo todo. Él vino a aprender a leer por su propia cuenta en una biblioteca que se llamaba Elvira Cape, que la construyó Bacardí. Bacardí, no sé si le he dicho antes en los videos que él era de Santiago y
fue alcalde allí. Hizo muchas obras importantes, una de ellas fue la biblioteca. Cuando yo era niña, esta es la taza de mayonesa, entonces une todo y vamos a ver cómo queda. Cuando yo era niña, los viernes nos llevaban a un taller de teatro y era en lo que había sido la mansión de Bacardí, que después se llamaba, cuando yo iba, se llamaba el Palacio de los Pioneros. Y entonces en el lugar era, como era una casa tan grande, pues por cuarto, por sesiones, llevaban a los niños a que aprendieran diferentes cosas. Yo daba en una clase de teatro. Hacían diferentes clases. Este es el vino con que me voy a acompañar porque el vino viene bien con todo, entonces me voy a comer mi ensalada con mi... habían diferentes talleres. En un cuarto estaba el de piano, que era lo que a mí me gustaba, pero a mi escuela, que se llamaba Cookie Bosch, le tocaba la clase de teatro. Que una vez hasta nos llevaron a la televisión y todo. Era bonito. Pero bueno, ¿cómo llegué a Bacardí? Por mi abuelo. Él, en esa biblioteca, Elvira Cape, que era el nombre de la esposa de Bacardí, fue donde aprendió a leer por su cuenta de adulto, porque dice que de niño tenía que trabajar para ayudar a su familia, cosa que cuando estaban los soviéticos no era así. Todos los niños tenían que ir a la escuela y aprender cosas. Y podían aprender lo que quisieran de gratis. Siempre que tuvieran talento para lo que lo observaban los maestros, y en lo que tenían talento ahí lo ponían. Pero fue una etapa muy bonita cuando estaban los soviéticos en Cuba, porque éramos felices como éramos niños y disfrutábamos de todo lo que venía de allí. Nos gustaba, aún todavía a mí me gusta muchas cosas de los rusos que yo recuerdo de mi niñez, como el circo ruso, y todos los deportes. Una etapa muy bonita en Cuba, creo que la más bonita que ha tenido. No sé ahora cómo será, porque el año que viene voy a tener 30 años aquí y nunca he vuelto, pero no sé cómo será. Ya ahí está todo mezclado. Entonces ahora a comer. Primero voy a preparar un plato, porque en la receta de la que hizo la revisión de Nixa, ella dice que lo envuelva en hojitas de, ¿cómo que se llama esto? Lechuga, a servirlo. Un poquito más. Pero si no le gusta mucho a usted los vegetales, como a mí no me gustan, no sé por qué se lo voy a dar a mi hijo. A él tampoco le gusta mucho, pero ella sugiere que lo envuelva, pero si tiene algún invitado en su casa que es un poco, que le gusta cuidar su dieta, pues le enrolla en la lechuga. Se ve bonito. Y entonces lo envuelve bien bonito. Y también si le quiere poner también un pedacito de pan, compré este que es con jalapeño cheddar y queso. Pero el French bread también está bueno. Y le corta una lasquita. El que era presidente de los soviéticos cuando yo era niña era Leonid Brezhnev. También ese nombre se lo ponían mucho a los niños, Leonid, el del presidente de la Unión Soviética.
Y habían también muchos matrimonios entre los miembros del CAME, los alemanes, con los rumanos, con los cubanos. Iban también a estudiar a todos esos países, no solamente a la Unión Soviética. Iban a Alemania. Creo más bien que cuando hicieron ¿cómo que se llama eso? Que le mencioné ahorita. La textilera en Santiago, más bien iban a Alemania a estudiar, a capacitarse. Primero la guardan en el frío, para que se ponga bien fría, y después la sirven. Pero, nada más lo voy a poner aquí para que vea. Pero yo la voy a meter para el frío ahora, porque se sirve fría. Y como el vino viene bien con todo, pues lo sirve con vino. Y aquí está ya su ensalada rusa. Para que no se nos olvide que casi fuimos soviéticos.